Gloria a Dios. Gloria a Dios. Trae una letra cristiana, pero sabemos que es de Cuba. Dios te bendiga, jovencito. Tienes valor para cantar. Ahora sí quiero que estés de pie un momentito antes que... Quiero que veamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Aleluya. Nos dará de comer del paraíso. Antes de sentarse, hermanito, dígale a su hermanito, ¿recuerdas tu primer amor? ¿Recuerda su primer amor? ¿Y su primer amor en Cristo lo recuerda? De esto queremos hablar un poquito en este día, esperando que todos me entiendan. Alguna experiencia, ¿verdad? Queremos que Dios nos bendiga en esta mañana, que recordemos las cosas bonitas que nos ha pasado en el Señor. Y las que nos ha pasado naturales también, porque no todas son feas, ¿verdad que sí? Antes de que se me olvide, leí esta semana una pequeña historia que decía que un señor tenía un caballo. Quizás no tiene mucha relación con lo que le voy a decir, pero acuérdese de esto. Tenía un caballo, se aparece un personaje extraño y le suelta el caballo. Al ratito el caballo se va para casa del vecino, se mete a pisotearle la finca del vecino. Como consecuencia de ello, sale el dueño de la finca y mata al caballo. El hombre del caballo se entera y mata al dueño de la finca. Como consecuencia se armó una guerra entre una familia y la otra familia y se aparece de nuevo el personaje extraño y le preguntan ¿por qué hiciste todo esto? Y él le responde, yo solamente solté el caballo, lo demás lo hicieron ellos solitos. Hay cosas, hermanos, que uno tiene que tener en cuenta porque nos debilita nuestra fe, nos debilita nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Y esto debemos tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? Apocalipsis nos habla de una iglesia bendecida, una iglesia que trabajaba bastante, que luchaba bastante, que tenía grandes privilegios, ¿verdad? Pero recordemos, hermanos, que el primer amor ni en lo natural ni en lo espiritual se olvida, pero sí se enfría. Y esto lo sabemos por experiencia, ¿verdad que sí? ¿Te recuerdas cuando ibas a la escuela? Quizás a veces no nos enteramos de esto, pero cuando ibas a la escuela a lo mejor te gustaban un compañero, una compañera. Y aunque esa persona no sabía nada, te sentías bendecido y bendecida. ¿Te acuerdas? No me pasó a mí solo, le pasó a alguno más. ¿Te acuerdas cuando eras más joven? Y el chico o la chica que sentía una cosquillita por dentro, aunque el otro no sabía nada. Pero lo sabías tú que estabas enamorado o enamorada. Es importante, ¿verdad?, que lo entendamos. Cuando te enamoraste por primera vez y estuvieras cansado o cansada, llegabas, te bañaras, hiciera frío, hiciera calor y salías a ver a tu amorcito. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando estabas cansado de estar todo el día trabajando y pensando en algunas cositas que le iba a decir a tu amor, no te importaba que le repitiera 100 veces. Hoy te preguntan la segunda vez, ya te lo dije. Otra vez me preguntan. No era una carga hacer lo que nuestro amado nos pedía. Todo lo contrario. Era un placer poder complacerle. Mi madre, yo sé que sabía cuando estaba un poquillo enamorado,
porque siempre que estaba enamorado iba y me compraba ropita nueva. Zapatos, perfume se usaba poco. Pero era una señal de que las cosas estaban funcionando. Recuerdo a jovencitos y a jovencitas que trabajaban todo el día en un invernadero. Llegaban sin reparo alguno, se metían bajo el agua fría porque muchos no tenían ni termo para calentarse. Y muchos, por salir un momento airoso o airosa, se enfermaron de tanto abuso que hicieron con su cuerpo. Pero en el Señor, hermanito, es algo importante, ¿verdad?, lo que podemos hacer en el primer amor. Yo recuerdo las primeras veces cuando me convertí al Señor, las primeras veces, no me importaba salir a la vigilia, fuera a la casa de mi hermano, fuera a la montaña, llegar a las tantas de la noche. Lo que me importaba es estar con el Señor. Amén. Qué cosa muy importante. Aleluya. En el Señor pasó igual, ¿verdad? Trabajando hasta las 9, las 10 de la noche, cansado para tener que volver al otro día al mismo trabajo y salir a una vigilia, muerto de sueño, cansado. Y lo que realmente anhelaba mi alma era la presencia de Dios. Se nos invitaba a un culto, fuera en la iglesia o fuera de la iglesia. Salíamos corriendo porque queríamos oír una palabra diferente, ver un milagro. Siempre estábamos a la expectativa. Cuando el primer amor se enfría, parece que todo entra en una rutina y tenemos que cuidarnos de ello. Me acuerdo que llenábamos el furgón de personas que a veces estaban cerca de la casa y le llevábamos a la iglesia, un furgón de pocas plazas, pero que en aquella época estaba muy vigilado que la policía cogiera a uno y lo multara. Y ver a una policía allá frente y llegaba el furgón lleno de personas, pequeños y grandes. Señor, cámbiale la vista. Y al llegar a la altura de la policía cambiaba de vista y se marchaba para otro lugar. No nos pese traer a la gente a la casa del Señor, porque Dios nos puede cuidar de muchas maneras. Dios es bueno, ¿verdad que sí? De todas estas cosas usted puede recordarse, pues son muy importantes. Pero hay algunas evidencias de que tu primer amor ha decaído o está en decadencia, y son las que tenemos que reforzar en este día. Cuando mi deleite en el Señor ya no es tan grande como mi deleite por las cosas espirituales, mi primer amor se ha debilitado. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y no podemos dejar de amarnos los unos a los otros como Dios lo ha mandado. Amén. Cuando el primer amor está en declive, cuando mi alma no anhela la comunión íntima con el Señor a través de la lectura de la palabra del Señor, mi amor se ha enfriado. Y dice la palabra, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Siempre que uno está en el primer amor, lo que anhela es eso. Orar, leer la palabra, estar en comunión. Se debilita el amor cuando mis pensamientos y mis momentos de ocio no se dirigen al Señor. Dice que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero en los nuestros sí está, ¿verdad que sí? Amén, hermano. Cuando me excuso fácilmente diciendo es que yo soy humano, y cuando caigo fácilmente en las cosas que sé que a Dios no le agradan, mi primer amor está en declive. Aleluya. Dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. No quiere decir que los guardemos en un cajón, sino que los pongamos en práctica. Amén. Cuando dejo de tratar a mis hermanos cristianos como trataría al Señor, he perdido mi primer amor. Porque dice la palabra,
Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea que el amor al prójimo es recíproco, ¿verdad? Tenemos que amarnos como Dios nos ha mandado. Cuando pienso a ver los mandamientos del Señor como un legalismo, como una restricción para mi felicidad, entonces he perdido el primer amor. Dice la palabra en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice la palabra del Señor. Cuando me preocupo más por quedar bien con la gente del mundo, en vez de buscar la aprobación del Señor, he perdido el primer amor. Dice la palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el amor al mundo se deja meter fácilmente en los corazones de la gente. Cuidado con eso. Dice más, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cuando me niego a hacer algo que está ofendiendo a mi hermano más débil, he perdido mi primer amor. A veces descuidadamente o queriendo hacemos cosas y debemos de cuidarnos bastante bien. Dice la palabra, pero si por causa de mi comida he contristado a mi hermano, ya no ando conforme al amor. No hagas que por la comida de tu hermano, por tu comida se pierda tu hermano. Cuando me vuelvo complaciente hacia el pecado que me rodea, he perdido mi primer amor. El pecado es pecado, hermano, y nos hace bastante daño. Nos hizo, nos hace y nos hará. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado, porque Dios nos da ese primer amor, pero con facilidad se puede enfriar. Cuando no puedo perdonar a alguien que me ha ofendido, he perdido mi primer amor. Por esto, mis amados, recuerda cuando naciste de nuevo. Aleluya. Recuerda cuando naciste en el Señor. Cuando leías la palabra de Dios por primera vez, ¿cómo te sentías? Yo creo que a todos nos pasó, ¿verdad? Nos sentíamos bendecidos. Estoy leyendo la palabra de Dios. Cuando te llamaron hermano o hermana sin haberte conocido antes, y decías, ¿cómo es posible que me llame hermano o hermana? Si no nos conocemos de nada, pero la sangre de Cristo nos hace hermanos. Gloria a Dios. Cuando pensabas en ir a la iglesia y todo lo demás quedaba en segundo término o en tercero, y hoy quizás ponemos tantas excusas para congregarnos y visitar la iglesia del Señor. Cuando te deleitas, cuando te deleitabas hablando a otros del nuevo andar en Cristo. Yo creo que a todos nos pasó, ¿verdad? Cuando andábamos nuestro primer andar en Cristo, a todo el mundo le hablábamos de Jesús. No se hablaba de una religión, se hablaba de Jesús. Y eso es lo importante que recordemos en este día también. Hay que volver al primer amor. El primer amor es lo más importante, todo lo demás es secundario. Como le dijo el Señor a la iglesia, ahora les cuento un poco. Algunas cosas atrevidas cuando uno está sirviendo al Señor en primer amor. Por eso cuando usted ve que pone excusa de alguna actividad, analícese bien. Yo recuerdo salir del trabajo cansado para tener que volver a la siguiente mañana al mismo trabajo. Y no me importaba estar en la vigilia de la noche con mi hermano, en casa de mi hermano, o ir a la montaña y pasarnos la noche cayéndonos de sueño. Era la época en la cual el doctor Cho había levantado su iglesia y tenían una montaña alquilada para irse todas las noches a orar. Y era tanto el fervor que había en nuestros corazones y el deseo de ver las almas salvadas, que no nos importaba irnos toda la noche a orar
para mañana tener que trabajar otra vez. Hoy en día ponemos tantas excusas para no hacer las cosas que debemos hacer. Sentir del Señor, hermanito. Yo tenía un supermercado en esa época y sentí en mi corazón quitar la bebida y el tabaco. Mi familia decía, vas a arruinar el negocio. Los vecinos decían, que tú no bebas, que tú no fumes, no quiere decir que nosotros no lo hagamos. Y mi palabra era lo que yo no quiero para mí, tampoco lo quiero para mi prójimo. Y veía a la gente que salía llorando y tocada. Salía la gente llorando y tocada por el Señor, porque lo que se le estaba diciendo era la palabra. No quiero para mí lo que no quiero para ustedes. Y eso le tocaba el corazón de la gente. Cuando uno está en el primer amor, es atrevido o atrevida. A título de anécdota, tenga cuidado. Dice que había una parejita una vez que se amaba tanto. Él tenía un trabajo que solamente ganaba para él, para su comida. Pero ella se empeñó en casarse. Estaba dispuesta a lo que fuera para casarse. Su novio le dice, es que yo no gano sino para comer yo solo. Dice, no importa, cariño, tú comes y yo miro. Pero al pasar los días, la pobre chica dice, yo tengo hambre. Dice, cariño, pero no quedamos en que yo comía y tú mirabas. Sí, mi amor, pero ya te miro y no te veo. Uno tiene que tener cuidado porque con las buenas intenciones, amados hermanos, uno puede caer también. El primer amor es muy bonito, pero se cometen muchas locuras que hay que rectificar a tiempo para no enfriarnos. Consideremos, hermano, el primer amor. Las circunstancias de la vida nos pueden hacer olvidar el primer amor. Y esto es lo que le pasó a esta pareja y le pasó a tanta gente más. ¿Verdad? Nos descuidamos en las cosas más importantes que es el primer amor. Fíjese, hermano, que todo lo que hay que hacerlo por amor. Ya no ni por obligación. El Señor llama a la iglesia y las elogia por tantas cosas que habían hecho. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has hecho tantas cosas por la obra del Señor, pero lo más importante no es la obra del Señor, lo más importante es el Señor de la obra. Amén. Si nos cansamos de hacer tantas cosas, inclusive dar nuestra vida para ser quemada y no tenemos amor, de nada nos sirve. Lo más importante es la obra del Señor, no es la obra del Señor, lo más importante es el Señor de la obra. A veces la gente va detrás del Señor buscando un milagro, pero tenemos que buscar al Señor de los milagros. A veces, hermano, el Señor nos elogia por las cosas buenas que hacemos y damos gracias a Dios por ello, porque le dice también, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué triste, ¿verdad? Que se esté haciendo las cosas del Señor. Inclusive, hermanos, cantar, predicar, visitar, dar nuestra vida por los demás. Si no lo hacemos por amor, nada estamos haciendo. Por eso yo les animo en esta mañana a recordarnos del primer amor. Cuando andamos en el primer amor, las cosas son diferentes. Todo lo vemos diferente, todo lo vemos como que tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda a caminar en esa fe. Y yo les animo, hermanos, hay que volver al primer amor. La iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Había una colonia muy importante de judíos creyentes. Es una iglesia alabada por el Señor por lo que hacía bien, pero también censurada sencillamente por esto. Has perdido tu primer amor. Me recuerda a las 10 vírgenes, ¿verdad?
5 eran prudentes y 5 insensatas. Todas tenían sus lámparas, todas tenían sus vestidos, todas estaban preparadas, pero a 5 de ellas les faltó el aceite. Me acuerdo del joven rico que le dice el Señor, ¿qué más me falta para entrar en el reino de los cielos? El Señor le da una serie de explicaciones y le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y se fue muy triste porque eran muchas las posesiones que tenía. Cuidémonos, amados hermanos. Dios quiere que andemos en el primer amor, que vivamos en el primer amor. Y tenga cuidado con esto que le dije, hermanito. El primer amor no se olvida, pero se enfría con facilidad. Porque recordamos lo que nos pasó cuando jóvenes, cuando pequeños, y todo eso quedó en la parte de atrás, todo quedó en el olvido. Pero hoy nos recordamos, no recordamos para hacernos daño, sino lo recordamos para volver a ese primer amor, para volver a sentir lo que sentíamos en un principio, para sentir la presencia de Dios como nunca antes. Amén, amados hermanos. Que Dios me los bendiga, me los fortalezca y que con mucho cariño le he dado esta palabra, parte del testimonio, parte de la palabra, con el propósito único y definido de que su amor sea renovado en este día, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Vamos a inclinar la cabeza un momentito. Vamos a orar un momentito, por favor, ahí como está. Recuérdese de ese primer amor donde anduvo. Recuerde los primeros pasos que dio en el Evangelio, en el Señor. Recuerde esos momentos tan bonitos que viviste en tu primer amor y en tu relación con Cristo también. Es muy importante recordarlo para volverse otra vez a ese primer amor.